dar el pie y comienzo a lo que sería la microbiología y lo que es la ciencia. Ok, ahí vemos una imagen de cómo debería ser una célula en cuestión de tamaño. Es un micrómetro. Esto que vemos por aquí, que lo voy a marcar con el puntero, es lo que es micrómetro, que es la unidad, y es bien pequeñita. Así que lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Desde lo que es un átomo hasta lo que sería el tamaño de una célula. Como siempre vamos a ver, los virus siempre van a ser más pequeños. Y aquí tenemos lo que es un ribosoma, que es una de las organelos de la célula, que es un poco más grande, ¿verdad? Un poquito más grande que lo que sería una célula como tal. ¿Qué características tiene en particular tanto la procariota como la eucariota? Pues mire, la procariota son células que no tienen núcleo, van a ser siempre pequeñas y simples. Estas son características sumamente importantes. El material genético de una procariota va a estar de manera circular, así que cuando usted vea más adelante o como vio en el laboratorio de la célula procariota, el material genético se encontraba todo en el centro y reunido, no tenía como que una organización. Ellas van a crecer y se van a reproducir en medio ambiente, ¿verdad? Y obviamente pueden deslizarse a través de ciertas superficies. La eucariota, que es la que le vamos a dar un poco de importancia en este material, son células que tienen núcleo, a diferencia de las procariotas. Suelen ser más grandes que las procariotas. Recuerden que las procariotas también se les conocen como las bacterias. Van a tener muchas estructuras y vamos a tener muchas membranas, y eso lo vamos a ver en la presentación de la estructura y membrana, donde está el sistema de membrana. Si leyeron las presentaciones, así mismito lo hay, tipo pirámide, parece como una pirámide la imagen que yo les puse. Y por último, contienen núcleo, ¿ok? Contienen núcleo y el material genético va a estar ahí. Eso lo vamos a ver entonces nosotros más adelante. Aquí tenemos la imagen. Esta imagen ya es conocida por ustedes, la trabajamos en el laboratorio de las células. Y las eucariotas van a tener, ¿verdad? Conocen el citoplasma, los organelos, que es lo que entonces ustedes están observando ahí. ¿Qué son los organelos? Pequeños órganos, como dice la palabra, que tienen unas estructuras especializadas. En esta parte voy bastante rápido porque esto es un repaso de lo que ya usted hizo en laboratorio, pero es importante que usted conozca. Lo fuerte aquí va a ser la parte de las funciones y la estructura. Así que esa es la parte fuerte. Ok, esta pregunta se dio en una de las preguntas del laboratorio y le decía yo a una de las compañeros que me preguntaba, pero profesora, no la encuentro. Y yo le dije, ve de tal página a tal página y vas a encontrarla. Y esto es una pregunta que yo hago mucho en los exámenes. Casi todos los organelos en la célula animal van a estar presentes, excepto, igual que en la vegetal, pero excepto, la vegetal tiene 4 organelos que no los tiene el animal. Y son la pared celular, la vacuola central. Pese a que la célula animal puede tener vacuola, no necesariamente las va a tener siempre. Puede tener una pequeña, pero no tiene vacuola central. La vacuola central es como, vamos a ver más adelante, es como el vertedero de la célula vegetal. Cloroplastos, que sabemos que ahí es donde ocurre el proceso de fotosíntesis, y los plástidos, que es otro de los organelos que tiene la célula vegetal. Estos 4 solamente se encuentran en la célula vegetal, no se encuentran en la animal. Y esa es la diferencia. Así que si yo te pregunto en el examen esa diferencia, pues que tú sepas que estos 4 están en la vegetal, pero no en la animal, ¿ok? Y era una de las preguntas del laboratorio, ¿ok? Seguimos. Ahí tenemos la imagen de la célula animal, la tiene debidamente identificada. Tenemos lo que sería la membrana plasmática, el citoplasma, los ribosomas, el retículo endoplásmico, que más adelante vamos a ver que se divide en liso y en rugoso. Los microtúbulos, que lo vamos a ver cómo es que funcionan. Los que vieron el video de mitosis y meiosis, ¿verdad?, que yo les puse, vemos ahí, se presentan cómo esos microtúbulos se alinean cuando va a haber reproducción celular. Las mitocondrias, que es donde sucede la respiración celular. Los lisosomas, tenemos el aparato de Golgi, que no es otra cosa como si fuera la máquina de quality control. Tenemos los centrosomas, que también, a pesar de que están ahí, pero ellos trabajan en lo que es reproducción celular. El nucleolo y el núcleo, que vamos a ver que el núcleo tiene 3 partes. Así que esa es la imagen que usted debe conocer. Aquí tenemos, la de la célula vegetal, bastante parecida, con la diferencia que hay 4 organelos que no los tiene la célula animal. Así que es bien importante también que la tengamos ahí. Vamos a verlos cada uno de ellos.
comenzamos con la membrana plasmática y de ellos tenemos una presentación completa. Es la membrana exterior que va a formar la célula, ¿verdad? Y donde se va a formar la bicapia de fosfolípidos. Esta es la que va a proteger también, ¿verdad?, a la célula y le va a dar su forma. Vamos a ver aquí que tenemos 3 funciones, pero cuando vemos la presentación de la estructura y membrana de la célula, que ya ustedes la tienen con usted, vemos que hay 5 específicamente, pero la primera es la más importante. Funciones de la membrana plasmática, que ella tiene que hacer, pues, aislar el contenido de la célula del ambiente exterior para que no haya ningún tipo de problema. Va a regular la entrada y la salida. Es bien importante porque ella es bien selectiva. Así que ella no va a dejar entrar cualquier cosa dentro de las células porque va a ser selectiva. Y va a permitir la interacción con otras células en el ambiente. Así que esto nos propone que esta es la función más importante, sobre todo la primera. El citoplasma, pues, es el material que va a estar dentro de la célula que va a permitir que esos organelos puedan estar dentro de la célula, ¿verdad? Y casi siempre está entre la membrana y el núcleo, que el núcleo es uno de los organelos más grandes. Esto se le conoce como, ¿verdad? Hay una parte que es bastante fluida, que se le conoce como el citosol, y ahí lo que vamos a tener es agua, como bien dice ahí, sales, y muchas moléculas que ya las conocimos en una anterior presentación, que son las moléculas biológicas. Ahí vamos a tener proteínas, lípidos, carbohidratos, aminoácidos y nucleótidos. Así que todo lo que nosotros vimos anterior en clases pasadas, vamos a ver cómo entonces ahora en nuestras células se complementan para que pueda funcionar estas células. Bien, vemos también el citoesqueleto, y el citoesqueleto tiene una función muy, muy interesante, y es dar forma, sostén y movimiento a la célula. Así que, por lo general, cuando usted dibuja la célula, usted trata de hacerla redondita, y si usted ve muchas imágenes, es como parece una nubecita gigante con curvitas y cosas. ¿Qué es esto? Pues una red de fibras de proteína que le va a dar esa forma a la célula y le va a ayudar, ¿verdad?, en algún tipo de movimiento. Tienen lo que son los microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, que es lo que se compone ese citoesqueleto. Y esto es parte de lo importante, esa función, dar forma, sostén y movimiento a la misma. ¿Okay? Así que el citoesqueleto es parte de esos organelos. Adicional, dentro de todos esos organelos tiene cilios y flagelos, ¿verdad? Que son los cilios, pues apéndices cortos, que son más pequeñitos, que lo que van a hacer es impulsar a ciertos protistas, en este caso muchas veces son a las bacterias, o paramecio, como el ejemplo que está ahí, y algunos flagelos. El flagelo tiende a ser un poco más grande, y el flagelo lo vemos mucho en las bacterias. Hay diferentes tipos de flagelos, pero lo vemos mucho. ¿Okay? Bien. Vamos entonces al núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula, es el organelo más importante dentro de la célula y se compone de 3 partes. Tiene la envoltura nuclear o la membrana nuclear, se le puede también llamar así. Tiene la cromatina, ¿verdad? Y tiene también el nucleolo. Esas 3 estructuras principales en el núcleo son sumamente importantes para lo que se va a convertir más adelante en el material genético o en los cromosomas. El núcleo va a tener todo lo que es el DNA, que es el famoso ácido desoxirribonucleico, y ahí vamos a tener esas instrucciones que van a darle al material genético y adicional las moléculas importantes que tiene para que pueda, ¿verdad?, la célula poder reproducirse, como lo vamos a ver más adelante. Entre las partes del núcleo, ya les mencioné que está la envoltura nuclear, y esta va a tener una serie de perforaciones, unos poritos aquí que parecen florecitas, que van a controlar lo que es el flujo de materiales dentro y fuera del núcleo. Por eso es que se le llama envoltura nuclear o membrana nuclear. La cromatina es un complejo de DNA y de proteínas que va a crear los cromosomas. Cuando estemos hablando un poquito más adelante, aunque ya hay un laboratorio corriendo con esa información que es de herencia, se pudo ver ahí cómo es como tal los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Esas estructuras que tienen el DNA. Cuando se condensa la cromatina, que es lo que hablamos primero, entonces luego se va a formar el cromosoma. Si ustedes vieron en la imagen en el video de meiosis y mitosis, allí vemos cuando una de las fases de la mitosis, cómo se va formando, ¿verdad?, lo que serían los cromosomas.
Por último, tenemos el nucleolo, que no es otra cosa que un núcleo pequeño. Es como un núcleo dentro del núcleo, ¿verdad? Pero es bien pequeño y su función particular va a ser la síntesis de proteínas, o sea, de ribosomas. Síntesis de los ribosomas. Y los ribosomas juegan un rol importante dentro de la célula. ¿Por qué? Porque estas partículas son las que van a crear lo que es la síntesis de proteína. Por eso es que me adelanté y dije síntesis de proteína en las células. Recuerden que las células necesitan, ¿verdad?, unas moléculas biológicas y entre ellas van a estar las proteínas para poder subsistir y vivir. Si ellas no tienen ese complemento, la célula va a morir. Las vesículas que vamos a encontrar, vamos a ver unas cuantas de ellas, pero se le llaman vesículas a este tipo de membranas que parecen saquitos. Estos pequeños bolitas que usted encuentra por ahí, también se pueden fusionar en la membrana y llevar material a través de la célula. Por eso es que se le llaman vesículas. Y existe un sistema de membrana. Ya nosotros hablamos de lo que es la membrana plasmática, hablamos de lo que es la membrana nuclear, y ahora vamos a ver lo que es el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas. Ya mencionamos lo que son las vesículas, pero vamos a ver algunas de ellas cómo funcionan. Y por último, vamos a ver lo que son las vacuolas. Eso es el sistema de membrana, ¿verdad? El primero es el retículo endoplásmico o endoplasmático, también se le dice así, que lo que es una serie de membranas que van a estar interconectadas, que parecen laberintos como esto que usted está viendo aquí, ¿verdad? Y se va a dividir en dos, en lo que es el liso y en lo que es el rugoso, ¿ok? En el retículo endoplasmático o endoplásmico es donde se va a producir la síntesis de lípidos, o sea, la síntesis de proteínas, que van a estar llevando de un lugar a otro en la célula. Entre las funciones del retículo va a servir como centro de esa síntesis de proteínas en la membrana y también de fosfolípidos. Así que esa es su función del retículo endoplásmico. Pero como les dije, se divide en dos. Hay dos tipos, liso y rugoso. Este que vemos aquí es rugoso, es porque está lleno de pequeños ribosomas y el liso no tiene ninguno. ¿Okay? Ahí es donde va a estar la diferencia entre uno y otro, que uno va a tener ribosomas y el otro no lo va a tener. Así que el rugoso se va a encargar de elaboración de proteínas, por ejemplo, enzimas digestivas y hormonas, y el liso como tal es parte del rugoso, como lo podemos ver aquí en esta imagen, pero la función más importante del liso es crear síntesis de lípidos, o sea, hacer ácidos grasos, fosfolípidos y esteroides, que esos son moléculas biológicas que ya nosotros las estudiamos. Así que ahí tenemos el retículo endoplásmico que se divide en dos, en el rugoso y en el liso, y a su vez el rugoso se encarga de lo que sería la elaboración de proteínas, por eso es que están ahí los ribosomas. Y el liso, pues se va a encargar específicamente, me adelanté, de lo que sería la síntesis de lípidos. ¿Ok? Bien. Otro de los organelos que vamos a ver es lo que les mencioné ahorita, que es como el quality control en la célula. Y es el aparato de Golgi y lleva este nombre por el biólogo celular que lo descubrió, Camilo Golgi. Él va a tener varias funciones y va a trabajar bien en estrecha colaboración con lo que es el retículo endoplásmico. Me perdonan, acuérdense que estoy en la oficina. Ok, ¿cuál es la función principal del mismo? Pues mire, es modificar, clasificar y empacar. Por eso les dije que es como el quality control. Cuando usted trabaja en una farmacéutica, tiene que ese producto o trabaja en X lugar y va a salir un producto, tiene que pasar por un momento que se llama quality control. Pues, ¿qué hace el quality control? Verificar que todo esté funcionando bien, que esté todo bien, que no tenga ningún problema, que el artículo salga bien. Pues eso es lo que hace el aparato de Golgi en la célula. Algo bien importante, y lo vemos en esta imagen me gusta mucho porque aquí vemos el retículo endoplásmico, vemos el aparato de Golgi y específicamente ahí vamos a ver pequeñas vesículas que se llaman lisosomas. Esos lisosomas lo que van a hacer es digerir alimentos y desechos de la célula y se van a fusionar con las vacuolas que a su vez van a ayudar a sacar todo aquello que no le ayude a la célula a poder sobrevivir.
también ayudan en la destrucción de bacterias, así que como nosotros estudiamos en la clase de micro, vimos que nuestro cuerpo puede defenderse, pues también tiene la célula una manera de defenderse. Se le dice a ellos que son el aparato digestivo de la célula, así que esta es la manera en que la célula digiere, ¿verdad? Y funcionan como centro de reciclaje de algunos organelos que estén dañados, como por ejemplo vemos aquí el aparato de Golgi, y cómo va liberando esos lisosomas para que puedan funcionarse. Y ahí tenemos, ¿verdad? En el ejemplo que les pongo aquí, una mitocondria que es parte de los organelos, pero el lisosoma se lo ha consumido porque ya no sirve esa mitocondria. No es un mitocondria lo que usted tiene millones de mitocondrias porque usted tiene millones de células. Vacuola, pues estas las vamos a ver mucho, como les dije, en la célula vegetal. Son sacos membranosas que van a pertenecer al sistema de membrana y van a tener varias formas y tamaños, ¿verdad? Casi todas las de ellas, ¿verdad? Lo que tienen es líquido por dentro y particularmente esta, que es la que está en la célula vegetal, es la vacuola central. Va a ser como un gran lisosoma, como les puse ahí, y ella lo que va a hacer es absorber agua y en ocasiones va a servir para también absorber desechos del metabolismo. Así que ella se va a tragar todo lo que pueda y lo va a absorber para que no haga daño. Tenemos el mitocondria, este es bien importante, este funciona y trabaja y colabora en lo que es la respiración celular. Por eso es que se dice que en esta pequeña habichuelita, porque mucha gente la identifica como si fuera una habichuela, y parece eso, es donde sucede lo que es la respiración celular. ¿Ok? Así que este organelo, ¿verdad? Va a trabajar con lo que es la respiración celular. Y aquí es que va a salir, de aquí es que va a salir la famosa molécula de energía llamada el ATP o adenosintrifosfato, como lo vimos en una presentación anterior. Se le dice el cuarto de máquina de la célula por eso mismo, porque es donde se genera toda esa energía que necesita la célula para seguir trabajando. Tenemos por el otro lado, y este organelo es de la célula vegetal, son los cloroplastos. Aquí se transforma la energía solar en energía química y es donde ocurre la fotosíntesis. Así que es bien importante este organelo y va a tener una doble membrana, como podemos observar aquí, que tiene una doble membrana. Y se ve verde por la clorofila. Ahí tenemos la imagen, ¿verdad? Usted dirá, pero ¿y cómo es eso? Pues porque ese pigmento es lo que le da el color verde a las plantas, a las hojas. Cuando usted las ve verdecitas, tiene muchas clorofilas y tiene muchos cloroplastos que van a ayudar. Ese proceso lo vamos a estudiar más adelante. Los próximos temas que se van a dar es respiración celular y fotosíntesis, y ahí vamos a hablar un poquito de la clorofila de nuevo. Aquí solamente estamos viendo la función y la definición de cada uno de estos organelos. Y ahí sería todo lo que tiene que ver con la estructura y función de la célula. Así que tienen la primera parte, tienen las preguntas, se van a estudiar específicamente eso y ahí usted va a trabajar. ¿Dudas de esa primera parte? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Ok, vamos para la próxima. La próxima presentación tiene continuidad. Me avisan cuando la vean. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Y se me fue. Ok, por aquí estoy. Se me fue para aquel lado. Ok. Esta segunda presentación tiene relación con lo de la célula, porque ahora vamos a ver cómo esos organelos, algunos de ellos, ¿verdad? Cómo ellos trabajan en lo que es la entrada y salida de los materiales de la célula. Me explico. Es prácticamente dándole el resumen de la presentación. La membrana, que ya la vimos, tiene unas funciones y esa membrana es tan selectiva que necesita poder entrar material dentro de la célula para que pueda funcionar. Pero al ser selectiva necesita una serie de procesos para poderlo hacer. Vamos a ver lo que sería el transporte activo, el transporte pasivo, que eso es lo que hacía al final
de la presentación, ¿verdad? Vemos un poquito lo que es el mosaico del fluido, entender las funciones de la membrana celular y esos procesos por los cuales van a pasar las células. Esa voy de nuevo rapidito. Ahorita habían 3, ahora hay 5. De las más importantes es la primera. Aísla de forma selectiva el contenido de la célula del ambiente externo. Pero ahí tienes todas las funciones de la membrana. La membrana no la podemos ver como tal, como está en esa imagen. Pero estos dos caballeros, Singer y Nicholson, desarrollaron lo que se conoce como un modelo de mosaico fluido. Si usted ha visto lo que es un mosaico, ¿verdad? No sé si ha tenido la oportunidad de ver algún mosaico. Tiene una forma bastante parecida a esto por los colores que ellos le pusieron. Esto es una imagen de apreciación, no es que se vea así. Pero la mayoría de los libros de ciencia ponen siempre las proteínas en color azul y la bicapa de fosfolípidos la ponen en color dorado, ¿ok? Así que ellos crearon lo que sería eso. Aquí voy a hablar nuevamente, yo creo que me brinqué algo aquí, de lo que es la bicapa de fosfolípidos, que cuando hablamos de los fosfolípidos en las moléculas biológicas ya lo habíamos visto. Así que voy rapidito porque esto es volver a repasar de nuevo lo que era un fosfolípido. Tenía cabeza y cola. La cabeza era hidrofílica, la cola era hidrofóbica y era por esta razón, de que esta capa, ¿verdad?, cumple con una de las funciones más importantes de la membrana, que es aislar de forma selectiva el contenido de la célula del ambiente exterior. ¿Qué quiere decir esto? Esto que vemos aquí, se me fue el puntero, esto que vemos aquí es la bicapa de fosfolípidos. Esta parte que está aquí marcándose arriba es dentro. Y esto es fuera, esto es el citoplasma. Pues esta parte son hidrofílicas, ¿qué quiere decir esto? Pues no hay problema, ellas pueden tocar el agua, pero donde usted está viendo las colitas, o las patitas, como le quiera decir, es la parte hidrofóbica y por ahí no pasa el agua tan fácilmente. Así que van a haber una serie de procesos para que tanto el agua como minerales, como ciertas moléculas, iones, como mencionamos, puedan pasar por aquí, ¿ok? Aquí tenemos la imagen un poquito más grande y vamos a ver que hay muchas proteínas insertadas a través de ellas. Muchas de ellas se conocen como glucoproteínas y la palabra gluco le debe de sonar porque estamos hablando de azúcares, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad?, ciertas proteínas como esta que está acá arriba, que tienen carbohidratos y entonces se incrustan en la membrana para poder llevar a cabo ciertos procesos metabólicos. Esas proteínas que tiene la membrana se pueden dividir en 5 categorías, lo que se le llaman proteínas receptoras, de reconocimiento, enzimas, de unión y transporte. Vamos a ver cada una de ellas. Las que son receptoras, la palabra lo dice, pues ellas van a recibir, ¿verdad? Y se van a unir a una molécula específica para que active esa respuesta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que por aquí viene esa molécula, se conecta en esta parte de aquí y automáticamente la proteína va a trabajar de forma tal que pueda producir la molécula que se necesita. Las de reconocimiento son también un tipo de glucoproteínas bastante parecidas porque van a tener acá arribita un carbohidrato y ellas lo que van a hacer es identificar casi siempre, ¿verdad? Van a identificar una célula que sea perteneciente, que si esta de reconocimiento está ahí y se acerca una molécula, ella inmediatamente la va a detectar así, mira, esta sí puede entrar, déjala pasar, es como pedirle permiso. Ejemplo de este tipo de proteínas, pues podemos hablar un poquito de los tipos de sangre. Yo le voy a dejar para el miércoles un video con unas preguntas que quiero que me contesten, que tiene que ver con el tipo de sangre. Y más que saberse el tipo de sangre, es saberse el antígeno al cual usted se debe exponer. Así que eso va a ser una asignación que le voy a poner el miércoles para que usted la trabaje. Y vamos a hablar un poquito después de lo que son los tipos de sangre. Enzimas, esto usted ha escuchado muchas veces por ahí esta palabra, catalizan reacciones químicas que se sintetizan y muchas de ellas, ¿verdad?, van a estar unidas en la superficie y estas así que están como por debajo de ellas,
Ellas lo que van a hacer es catalizar. Las de unión, como esta que tenemos por aquí, pues van a estar casi siempre ancladas en la membrana y lo que van es ayudar, ¿verdad?, a que pueda pasar por aquí, lo vamos a ver más ahorita, moléculas y hasta iones. Las de transporte también se llaman proteínas de canal, van a formar eso mismo, canales para que puedan pasar diversas moléculas. Así que ellas van a regular el movimiento, ¿verdad?, de moléculas hidrofílicas, porque tienen que ser hidrofílicas para que puedan pasar por ahí. Hay también dentro de las proteínas de transporte proteínas que se llaman portadoras y entonces estas por lo general tienden a cambiar. Ejemplo de esto, mira, espérate, se me fue la imagen. Ejemplo de esto, saqué la imagen. Yo pensé que la tenía aquí y no la tengo, se la voy a tener que enviar después. Yo se la subo a la página después. Le tenía una imagen que era esto mismo, una proteína que cambiaba, no sé si lo tengo más adelante, pero cambiaba la forma una vez esta proteína se unía y entonces se veía cómo se perdía energía, pero no puse esa imagen. ¿Cómo pasan las sustancias por las membranas? Pues vamos a ver estos tres conceptos importantes porque tenemos que ver, dije ahorita que la membrana era selectiva. Lo que es un fluido, un soluto, ya lo habíamos visto, y lo que es concentración. ¿Qué es un fluido? Pues es toda sustancia que esa molécula puede ir de un lado a otro, ¿verdad? Ejemplo de un fluido están los gases, los líquidos, las membranas. ¿Qué es un soluto? Pues es una sustancia que se puede disolver, eso lo habíamos visto anteriormente, y sabemos que el agua es conocida como ese soluto o se le conoce también como el disolvente universal. ¿Y qué es la concentración? Pues mira, va a definir la cantidad de soluto que hay en un disolvente. Por ejemplo, usted prepara el famoso jugotán, que usted sabe que eso es polvo, y usted sabe que tiene mucha concentración si está bien anaranjado, o por darle el ejemplo con un iced tea. Si está bien oscuro el iced tea, es que usted le echó demasiado iced tea y cuando se lo toma está bien dulce. Por otro lado, la concentración va a estar más bajita si usted coge ese vasito y el iced tea se ve casi transparente. Hay gente que le gusta así, que lo que está tomando es agua con color. Y hay gente que le gusta tomar el agua con el azuquita, el heavy. Eso es un ejemplo de lo que sería concentración. Más finalizando el curso, hablamos un poquito de nuevo de la concentración. ¿Cómo van a pasar las sustancias? Pues mira, tiene que haber un gradiente de concentración que hace que las sustancias puedan pasar de un lado a otro, como un líquido, a través de la membrana. Y es como mantener un balance. Eso es lo que sería el gradiente. Hay unos tipos de transporte que vamos a ver que ayudan a que pasen las moléculas. Y está entre ellos en lo que sería el transporte pasivo, ¿verdad? ¿Qué es el transporte pasivo? En se necesita energía para poder mover de un lado a otro, y aquí es que van a ver la imagen que les decía ahorita de que pierde una molécula de ATP. Y el de que requiere energía, la palabra lo dice, es que necesita energía para poder realizar, entrar y salir sustancias, y ahí entonces el ATP juega un rol importante. Dentro del transporte pasivo puede ocurrir por medio de estos tres, o lo que es difusión simple, facilitada u ósmosis. Estos tres procesos son importantes porque de esta manera es que las moléculas o iones que entran a la célula pueden pasar por ella. La difusión es un proceso por el cual las moléculas van a moverse de un área de mayor concentración a menor concentración, o sea, de más a menos. Y se divide en dos, difusión simple y difusión facilitada. Simple, la palabra lo dice, es a través de la membrana, no va a tener ningún problema. Si es por difusión simple, esa molécula pasa sin ningún problema. Ahora, cuando hablamos de difusión facilitada, la palabra lo dice, es para facilitar que esa molécula pase, pero va a tener un poco de ayuda. Y por lo general, va a pasar a través de proteínas que tienen canal. ¿Okay? Esta es la imagen que les estaba diciendo, que pensé que no la había puesto, pero es acá en el área de difusión. Aquí tenemos lo que serían los tipos de difusión. Este es simple, donde esta molécula pasa a través de la membrana sin ningún problema. Pero este es oxígeno, así que el oxígeno no me va a dar problema de pasarlo. Pero hay iones como el cloruro, hay moléculas como la del agua,
Y hay moléculas como la glucosa que necesitan un poco más de ayuda para poder pasar aquí. Recuerde, la membrana es selectivamente permeable y ella no le permite pasar a todo el mundo. Es como usted tiene un party en la casa, usted invita a quien usted quiera, pero no va a venir todo el mundo. O usted hace una actividad y usted, fulano no pasa, pues usted se convierte en una membrana y es selectivamente permeable porque no le permite el paso a todo el mundo. Aquí vemos cómo el ion de cloruro pasa por una proteína de canal, que lo que permite es que al estar la proteína por ahí, ¡flup!, pasó sin ningún problema, no entorpecí. La molécula de agua trabaja a través de lo que se conoce como una acuaporina para que ella pueda pasar. Y usted dirá, pero es que está ahí en la célula, sí, pero para que ella pueda pasar necesita ayuda. Y por último, una proteína portadora, ella va a tomar la apariencia de esa molécula para poder dejarla pasar. Así que estos son ejemplos de lo que sería difusión. En esta parte lo que usted necesita saber para efectos del examen, como lo dicen las preguntas, es la función y la definición. Ósmosis. Pues la ósmosis, ¿verdad?, es una difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable. Y obviamente hablamos un poquito de tonicidad y dentro de la tonicidad, esto es para comparar sustancias. Si yo tengo una solución isotónica, me refiero a que tengo una solución que es bastante igual, que esa va a estar parejita, no vas a tener ningún tipo de problema. Pero si yo tengo una solución hipertónica, esa solución va a ser que mayor concentración de soluto. Voy a tener problemas porque si tengo mucho soluto y la concentración es mayor, siempre va a pasar un detalle. Y esto a mí me gusta presentárselo con dos ejemplos, uno en sangre y otro en un globo. Una hipotónica quiere decir que es debajo de esa solución, pues va a tener una menor concentración. Y lo vemos aquí. Y lo vemos en un efecto de ósmosis, como dice la imagen. Yo tengo una solución isotónica donde todo está igual, entra la misma cantidad de agua que sale. Pero si yo tengo una hipertónica, me va a entrar menos agua y me va a salir mucha agua, por lo tanto voy a tener un desbalance total, porque va a salir mucha agua. Por otro lado, puede pasar lo contrario, sale bien poca y entra mucha, que va a ser una solución hipotónica y lo que va a aumentar el globito, se va a hinchar el globito. Si esto lo llevamos al cuerpo humano, esto es peligroso porque esto es una solución isotónica con glóbulos rojos. El glóbulo rojo siempre se va a ver así, como si tuviera por dentro, como si fuera una cunita. Pero este glóbulo rojo es un glóbulo rojo bueno, que no tiene ningún problema. Ahora, mire lo que ocurre si esos glóbulos rojos se encuentran en una solución hipertónica. Parece una estrellita, ¿verdad que sí? Pero esto, si revienta, los glóbulos mueren y ahí puede ocasionar diversidad de enfermedades. De igual manera, si se hincha, mira la diferencia a un glóbulo rojo normal a lo que sucede si entran en soluciones hipertónicas o soluciones hipotónicas. Estos son ejemplos para que usted vea lo que es la ósmosis dentro de la célula. Eso puede pasar, ¿verdad? Ahí tenemos nuevamente la definición. Y por último, tenemos lo que son los transportes que requieren energía. Aquí está el transporte activo y dentro de ellos está la endocitosis y la exocitosis. ¿Qué es el transporte activo? Este proceso que se necesita, ¿verdad?, para, como tal, energía para mover material a través de la membrana celular. Y aquí lo vamos a ver. Vemos que tengo un ion de calcio que va a entrar y por aquí donde estoy marcando hay una molécula de ATP y este es el sitio donde se va a enlazar esa molécula. Esa es la energía. Cogió energía, pasó la molécula, se pegó la molécula de energía, pudo pasar la molécula, pero miren lo que pasó aquí. Usó energía, pero perdió un grupo fosfato. Y esos son procesos que ocurren. Cuando yo les hable más adelante del ATP, vamos a verlo con más detalle. Esa molécula es la que ayuda a hacer todos estos procesos. Por eso es que es transporte activo. El proceso de endocitosis significa dentro de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un proceso donde la célula va a entrar material a través de la membrana. Pinocitosis significa bebida de la célula, o sea que es un proceso donde la célula va a absorber líquido. Y lo vamos a ver ya mismo en imagen, porque esto es más fácil explicárselo con imagen.
fagocitosis, ese no suena, ese viene también de microbiología, ese concepto, que es acción de comer. Y sabemos que en microbiología existen fagocitos, y los fagocitos lo que hacen es comerse aquellos patógenos que nos hacen daño. Pues en la célula ocurre el proceso de fagocitosis, y hay fagocitos que se comen las cosas que le hacen mal a la célula. Y lo vemos aquí. Aquí tenemos el proceso como tal. Tenemos por aquí el proceso, ¿verdad? Tenemos, como lo vamos viendo, esta partícula entra, la coge una vacuola y se la absorbe. Esto es fagocitosis en la primera parte. Por aquí tenemos el proceso de pinocitosis, que es al revés. Abrí, caché y se parecen mucho, pero son totalmente diferentes. Uno come y el otro absorbe. Y por último, lo que sería exocitosis. Endo significa dentro, exo es fuera. Y eso es eso mismo, exocitosis es ese proceso donde yo puedo sacar fuera de la célula. Y lo tenemos aquí. Estos 4 procesos específicamente, tienen que tener mucho cuidado y leerlos con calma porque se parecen mucho, sobre todo con las imágenes. Este proceso es el proceso de exocitosis, donde a través de una vesícula se encierra el dedo y lo lleva hasta la membrana, donde abre y saca ese material, como lo podemos ver aquí. Aquí tienen la imagen en dibujo y una imagen vista a través de microscopio. ¿Okay? Así que estas 2 primeras presentaciones van bien ligadas. Esto es un resumen, gente, porque estos 2 temas son larguísimos y yo los resumí lo más que pude. Pero son 2 temas bien largos. Pero si usted no conoce los procesos en la célula, mucho menos va a conocer lo que es la respiración celular, que es lo que vamos a ver ahora para finalizar. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta ahí de esas primeras 2 partes? ¿Dudas? No. Recuerden, ustedes tienen el material hace par de días, léanlo de nuevo, trabájenlo, hagan su pregunta guía, tengan la sed para el día del examen, como les dije la semana pasada, el examen es el próximo lunes 1 de marzo, está anunciado desde la semana pasada, un poquito más. Tengan todo para que puedan hacer el examen sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Y van específicamente con las preguntas y las trabajan. Por último, y para finalizar, reproducción celular. Este proceso de reproducción celular, vamos a ver lo que es la división celular, las etapas y cómo entender cómo es que se organiza el DNA. Hay unos errores por ahí que dice AN, no es AN, es ADN. Lo que pasa es que se me invirtieron las letras. ¿Ok? Cuando hablamos de la reproducción celular, volvemos a mencionar la teoría celular. Todas las células provienen de otras células y así es que sucede este proceso. Se recibe un juego completo de información hereditaria de la célula madre, ¿verdad? Así que es bien importante que este proceso se mantenga. Si este proceso no se hubiese dado, nosotros todavía fuéramos bebés. Constantemente el proceso de reproducción celular se da todos los días. Por eso crecemos, por eso pues vemos que hay cambios en nuestro cuerpo, hay cambios en nuestra piel muchas veces, porque este proceso de división celular o reproducción celular se da. Todo este proceso se le conoce como el ciclo celular, ¿verdad? Así que es bien importante y lo vamos a ver particularmente en una fase. Primero vamos a hablar un poquito de la mitosis y luego de la meiosis. En la mitosis, que es una etapa del ciclo celular, ahí es que se va a dividir el núcleo de una célula y el material. Y ahí en esa imagen que usted tiene aquí es el proceso de esas primeras partes. La mitosis se divide en 4 subetapas que las vamos a ver. Y vamos a comenzar con la citocinesis. La citocinesis es cuando el citoplasma empieza a dividirse para crear una nueva célula, como lo vemos en esta imagen que les puse. Luego de eso comienza la etapa de la interfase y dentro de la interfase hay otras pequeñas fases que se dividen en G1,
S y G2. Así que lo que viene siendo una fase se va a convertir en realidad una con sus 3 subfases. En la G1 es donde empieza esa célula a crecer, empieza a trabajar esas funciones que va a tener. En la S se detiene momentáneamente porque ahí es que empieza a duplicarse el DNA y en ese momento se detiene para que todo el material genético se pueda ir produciendo. Y finalmente en el G2, pues la célula se va a estar preparando para el proceso de mitosis que lo vemos en la parte final de esta presentación. Estos procesos es para que usted sepa qué es lo que sucede con las células de nuestro cuerpo. Y es lo mismo que sucede, y esta célula eucariota. No estoy hablando de las procariotas aquí, esto es célula eucariota. Y esto ya lo dije. Y entonces en estos procesos se dan y se vuelven a ver, vemos aquí lo que son los cromosomas. ¿Ves? Que son esas estructuras que van a tener el material genético, que van a comenzar como una cromatina y luego entonces, ¿ves? Lo que le dije, va a convertirse en el famoso DNA. ¿Verdad? Hay una molécula, ¿verdad? Los nucleótidos son esas pequeñas cadenas que se van a formar uno pegadito del otro. Aquí, esto que usted está viendo aquí son nucleótidos por aquí. Hasta que se forma esto que vemos aquí arriba que parece la X, que no es otra cosa que el cromosoma. Cada nucleótido vamos a ver que va a tener un grupo fosfato, un azúcar y las bases nitrogenadas, que son esas que yo les puse ahí. Adenina, guanina, citosina y timina. Esas son las bases nitrogenadas del DNA. Y como vimos anteriormente, si fueran las del RNA, pues se cambia por la de uracilo. Vemos nuevamente, esta es la explicación de las fases, pero importante es aquí que sepamos que el DNA, ¿verdad? Son 2 largas hebras de nucleótidos que van a estar enroscadas en forma de doble hélice. De él no hablo mucho aquí porque hay un tema completito de él. Aquí sí les presento lo que sería la estructura. Vemos aquí el nucleótido que tiene el grupo fosfato, la base nitrogenada, que es esta que está aquí, y el azúcar que está por aquí. ¿Ok? En el DNA, pues obviamente vamos a tener lo que son los genes, que son segmentos de DNA, y muchos de ellos juntos, pues me van a formar, ¿verdad? Eso sale del cromosoma, van a formar lo que serían los genes, ¿verdad? ¿Por qué se dividen las células? Pues mire, la división de celular es necesaria porque tenemos que crecer y desarrollarnos. Y el mejor ejemplo se lo puedo poner en esta imagen donde tenemos el nene chiquito bebé y seguimos creciendo hasta que envejecemos. Y este proceso de división celular se da durante toda nuestra vida, hasta que nos morimos. ¿Ok? Así que nuestras células constantemente están en este proceso de reproducción celular. Vamos entonces lo que es el proceso de la mitosis, que es una división que ocurre en las células eucariotas. Le estoy diciendo que esto es procesos de células eucariotas, no tiene nada que ver con las procariotas. Todos los días, desde que naciste hasta que mueres, estás en este proceso, ¿verdad? Y la principal actividad de la mitosis no es otra cosa que la separación correcta del DNA duplicado. Y esto es lo que sucede. Aquí vemos cómo tenemos las diferentes fases, la interfase, profase, metafase y anafase. Estas explicaciones yo se las puse en lo que es el resumen. Yo no las incluí en la presentación porque si no hubiese salido una presentación más larga todavía. Por eso es que se las di en escrita para que usted las leyera con las imágenes. Ahí tenemos nuevamente lo que sería el ciclo celular y ahí tenemos lo que es la división celular específicamente, que es necesaria para la reproducción sexual y la asexual, y tenemos ahí los 2 ejemplos. Que la reproducción sexual es cuando los descendientes producen fusión por gametos adultos, y la asexual va a ser solamente o por un solo progenitor sin que haya algún espermatozoide que fecunde. Por eso es que se le llama asexual. Cuando es sexual es cuando ya hay fecundación. Y ahí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Las procariotas y las eucariotas van a tener este tipo de crecimiento y sí van a tener grandes diferencias entre, sobre todo, lo que es la estructura, el tamaño. La eucariota tiende a ser más grande que la procariota
¿Y dónde se encuentran los cromosomas? En la eucariota va a estar dentro de un núcleo, en la procariota no va a estar dentro de un núcleo, sino que va a estar en un sitio central. Aquí sí entonces les menciono cómo es que ocurre, ¿verdad? El ciclo celular en las procariotas, por eso es que estuve todo el tiempo diciéndoles esto que estamos hablando primero es de las eucariotas, y aquí pues para que ustedes sepan, ¿verdad? Como solamente ellos tienen un DNA circular, que es esta imagen que está como en verde aquí, las representan en verde, pero no es verde en realidad, esto es una presentación artística. Vemos que entonces, ¿cómo es que va a ocurrir el ciclo celular en las procariotas? A través de lo que se conoce como fisión binaria. Ya lo habíamos visto en la clase de microbiología, donde comenzamos con una célula madre que se va dividiendo, crea dos células hijas que cada una independiente tiene el material genético. Y esa es la forma en que se trabaja. No sé si me la va a dejar. A ver si la... No, no me la deja. Ok, esa está... No me la deja. No. Ok, esta imagen, que como ya es debería dejármela, y no me deja, déjenme una cosa. A ver si me deja correrla. No. No me deja correrla. Ok. Déjenme ver esta. No, tampoco. Eso que esta está abierta, aquí está abierta. Ok, esta imagen que ustedes ven aquí, que estoy tratando de ver si corre, pero no me deja, es lo que es la reproducción. En menos nada, esa célula que usted está viendo ahí empieza a reproducirse y se llena completo, pero por alguna razón no me deja. Y aquí es otro video que tampoco me deja correrlo, es Escherichia coli. Y por aquí está contando que en menos de 10 segundos esto ya está corriendo. Pero en la imagen usted va viendo cómo Escherichia coli, que es una bacteria, va reproduciéndose. Y en cuestión de unos 20 minutos ya ella, por eso es que nosotros nos enfermamos tan rápido, porque las bacterias se pueden reproducir de una manera más rápida. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? No me dicen, escríbanme por el chat, si no me van a hablar. Ok. No. Perfecto, gracias. Ok. De esta manera es que se organiza el DNA en los cromosomas. Si vemos esa imagen que es a través de microscopio también, obviamente la molécula del DNA va a ser una doble hélice, pero según se va juntando, va a crear lo que sería el cromosoma. ¿Ok? Y es lo que vemos aquí, en esta imagen que yo les puse. Esto es simplemente para que vean lo que les estoy explicando, cómo la doble hélice se va formando, cómo las proteínas van formando, hasta que, ¿verdad? Todo ese proceso me crea lo que es el cromosoma. Esto es simplemente para que usted vea cómo es que se forma. Claro, esto pasa en los procesos de mitosis y de meiosis. ¿Okay? Cuando esa cromatina se va condensando y me forma lo que serían los cromosomas. Hablo un poco de lo que son los cromosomas, volvemos a hablar de lo que son elementos, y en cada gen hay algo que se conoce como locus. ¿Ok? Eso va a tener un lugar específico que es donde se encuentra. Nosotros no vamos a estudiar biología molecular, así que no voy a entrar en detalle. ¿Cuáles son los principales elementos de lo que es un cromosoma? Pues mira, tenemos que saber lo que es un telómero, que el telómero son esas pequeñas extremidades que tenemos que evitan, esta parte final evita que se pegue otro cromosoma ahí y se vaya a dañar. Por eso es que está ahí y lo que va a hacer es darle esta... Se fue, maestra. Se quedó frisa.
Me caí, pero ya estoy aquí. ¿Me oyen? Ya estábamos terminando. Sí. Me dicen Steven que estábamos terminando. Ok, nada, otra de las partes principales del cromosoma es el centrómero, que ahí es, ¿verdad? Donde vamos a encontrar cómo es que se va a ir dónde se duplica, que es la parte como si fuera la unión, y de ahí salen lo que son las cromátidas hermanas. En esta imagen lo tenemos, y aquí tenemos la función principal del centrómero, mantener unidas esas doble hélices momentáneamente, y es donde cuando ocurre la mitosis y ocurre la fase, se unen los microtúbulos. Las cromátidas hermanas van a ser dos hebras de DNA, ¿verdad?, que van a formar ese cromosoma, y lo que se conoce como cromosomas homólogos quiere decir que van a tener lo mismo, prácticamente tienen lo mismo. Hablamos de mutación, ya estamos acabando. Mutación, que es un cambio en secuencia de las bases, de él vamos a hablar más adelante en herencia, de lo que son las mutaciones, y ahí vemos el ejemplo del gatito. Y importante que sepamos que una célula humana va a tener 26 pares de cromosomas para un total de 46, y obviamente tenemos los cromosomas sexuales, que ahí está el X y el Y. Esa parte de mitosis y meiosis, como bien dice ahí, se va a cubrir con el resumen del PDF que yo les envíe. Así que ese PDF lo estudian y lo tienen con usted el día de del examen. Dudas del material. Dudas del material. Paso a asistencia entonces, mi gente. Tienen el material detallado en la página, revisen bien los posts. Hay días que vamos a tener laboratorios como la semana pasada, y otros días que no, como les dije, porque pues lamentablemente si doy laboratorios todos los días, hubiésemos terminado ya esta semana con todos los laboratorios. Así que para que lo sepan, gracias a todos los que han ido enviando las tareas. Aprovechen el tiempo que les estoy dando. ¿Lo usan mañana? Aprovechen el tiempo que les estoy dando, que todavía les queda hora y pico de clase, para ir trabajando y haciendo todo lo concerniente al repaso y las tareas que tengan pendientes. Por favor, háganme llegar las tareas. Ya yo envié reportes y hoy tengo que enviar otros reportes. ¿Ok? Así que, nada, si no hay dudas, si no hay preguntas, por hoy terminamos. Así que, estoy aquí en la oficina, por eso que me vieron haciendo un gesto, que estoy en la oficina. Si no hay preguntas, si no hay dudas, aprovechen la hora y 15 minutos que todavía les queda, vayan adelantando trabajo. A las 9:50 también tienen su material, léanlo o aprovechen el tiempo cuando usted lo tenga disponible, pero haga el material, por favor. Está bien desglosadito, así que sin nada más que decir, ¿verdad? Nos vemos entonces mañana, que tenemos la de micro. Vamos, que mañana es discutir las que se nos quedaron de la semana pasada y ya acabamos. Léala, que la clase de mañana es mucho más rápida porque lo que nos quedaba era un poco. Ya lo demás está completamente discutido y seguimos trabajando. Agradecida a todos por su tiempo. Descansen. Yo estoy desde las 7 de la mañana aquí, así que imaginen en qué explota estoy. Por eso los cogí desde aquí. No me fui para casa porque si no llegaba a explotar. Aprovechen el tiempo. Cualquier duda, como siempre me han hecho, me escriben al correo electrónico. Gracias a todos. Poco a poco les voy contestando. Si no les he contestado es porque no he podido ver el correo electrónico hoy. Así que si me han enviado algo después del mediodía, no he visto el correo electrónico. Así que ahora cuando llegue a casa me siento y empezarán a recibir recibido de lo que me hayan mandado. Antes, pues sí, ya sí fue antes, sí le he puesto recibido alguno. Y siempre puede ser que se me quede alguno, pero yo reviso para atrás y les escribo el recibido. Estamos, que todos lleguen bien, que veo gente por ahí que está conduciendo. Cuídense un montón y nos vemos mañana a las 8:40 para la clase de micro para finalizar el material. Y con